Pues muy buenas a todos los que nos estáis viendo o nos veréis en diferido. Hoy tenemos con nosotros a la hermana María de Guadalupe Rodrigo, que para las personas que no la conozcan, que supongo que serán pocos, es argentina y pertenece a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina por el padre Carlos Vuela, que fundó en el año 84 la rama masculina y en el 88 la femenina. Es una congregación misionera que se encuentra ya presente en los 5 continentes. Y bueno, tampoco me quiero liar mucho en presentar porque va a ser la propia hermana la que vaya a contar un poquito su historia de vocación. Todos la conocemos perfectamente a la hermana Guadalupe. En mi caso es la segunda vez que la entrevisto y quiero agradecerle la oportunidad, lo primero de todo, y su tiempo. Gracias, hermana, lo primero de todo. Bueno, gracias a vos, Aldo. Muy contenta de estar de nuevo con vos. Muy bien, pues bueno, lo primero de todo, todos conocemos, quien ahora conocemos su valentía y misión, no podemos imaginar de alguna manera que en algún momento de su vida, ¿no? quisiera ser religiosa. Como no hemos conocido mucho de esta parte de su historia, de la historia suya de vocación, cuéntenos un poco cómo fue esa infancia y ese despertar de la vocación desde la infancia, ¿no? ¿Cómo fueron esos orígenes? Bueno, yo nací en una familia muy creyente, muy practicante, mis padres muy piadosos. Soy la mayor de 5 hermanos. Y fuimos educados en la fe, pero con mucha naturalidad también. A la vez que teníamos mucho apostolado en la parroquia y la misa diaria, el rosario diario, teníamos también muchos amigos, de salir, de juntarnos, digamos, una vida muy sana, ciertamente. Yo hice el colegio estatal, al igual que mis hermanos, no fui a colegio religioso, y a pesar de estar muy insertada en la parroquia, tenía varios grupos, el coro, y misión, y cáritas, catequesis, desde muy chica di catequesis, pero no me imaginaba que lo mío era ser consagrada. Yo supongo que al no conocer religiosas directamente, así de manera personal, no me parecía una opción directamente, ¿no? Yo recuerdo que admiraba muchísimo a los sacerdotes, al párroco, a los sacerdotes, porque digo, wow, celebran la misa, los sacramentos. O sea, ¿cómo no nací varón y me hacía cura? O sea, eso para mí era clarísimo. Pero bueno, yo, digamos, no lo veía, lo de ser monja, no lo veía como una opción. Es más, la idea que tenía era bastante negativa. Yo me imaginaba, bueno, por ahí es lo que piensa mucha gente, me imaginaba que la vida de las monjas era triste, que era aburrida, que era inútil, que no tenía sentido. Entonces no lo pensaba como una opción para mí. Pensé que me iba a casar con un buen muchacho, tener muchos hijos. Terminé el colegio y empecé la universidad. Empecé a estudiar economía, me gusta mucho la matemática. Y bueno, todo iba muy bien, entre comillas. Porque ya tenía, bueno, los estudios me iban muy bien, ya trabajaba, ya tenía mi auto, muy bien con mi familia, mis amigos, salir, bueno, la parroquia, el apostolado, todo era perfecto. Y sin embargo, yo me daba cuenta de que todo eso no me alcanzaba. Ese es el único signo que yo notaba en todo esto. Yo me acuerdo que llegaba la noche, bueno, me iba a dormir y decía, esto es todo, esto va a ser todo, porque si esto va a ser todo, a mí no me alcanza. Y bueno, y estaba como en esa búsqueda sin buscar, porque tampoco es que me puse a, sino que digo, bueno, no sé. Hasta que me invitan a hacer ejercicios ignacianos. Que bueno, ejercicios ignacianos, el ejercicio de San Ignacio de Loyola, que nosotros hacemos regularmente una vez al año, que recomendamos, que predicamos, que recomendamos a todos, que todo cristiano tendría que hacer ejercicios ignacianos una vez al año, es una maravilla, una riqueza para la iglesia. Fábrica de santos, los ejercicios espirituales, realmente, ¿no? La conversión que provocan en nosotros. Bueno, fue en esos ejercicios, yo tenía 18 años, en esos ejercicios
me di cuenta de que Dios me llamaba a entregarme completamente a Él. Ni siquiera sabía bien qué significaba ser religiosa, misionera, no tenía ni idea. Simplemente Dios me tocó el corazón de una manera que ni siquiera se puede explicar. Y me di cuenta, con una claridad que para mí dura hasta el día de hoy, de que Dios quería que me consagrara completamente a Él. Y que esa era la única manera en la que iba a ser feliz. Salí del ejercicio convencidísima y para mí yo era otra persona, digamos, ¿no? El rumbo de mi vida había cambiado totalmente. No fue fácil después de eso, porque a pesar de que lo había visto tan claro y esa luz como que duraba, ¿no? No es que Dios siempre está obligado a mantener en nosotros esas luces, esas consolaciones, esas inspiraciones. Dios toca el alma, Dios da una luz, Dios inspira, no está obligado a mantenerla en el tiempo. Uno justamente tiene que confiar en lo que vio, confiar en lo que Dios le mostró. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, empieza a pasar el tiempo, pasó por unos meses hasta que entré al convento, ¿no? Pero en esos meses, bueno, de duda, de miedo, ¿no? Evidentemente el demonio se las ingenia para, como decimos, el dicho, meter palos en la rueda, para poner obstáculos, porque mejor que nosotros sabe lo que implica una vocación, un consagrado en la iglesia. Uno solo. ¿Cuántas almas a través de un consagrado alcanzarán la salvación? Entonces, evidentemente, se esmera, ¿no? en entorpecer. Que yo creo que, viendo en mi caso y en tantos otros que he visto, que he acompañado, no se trata de ser tentados con grandes cosas ¿no? Es que nos empuja a hacer cosas muy buenas, otras cosas muy buenas, pero que no es lo que Dios me está pidiendo. Y por eso es tan sutil esa tentación, ¿no? Yo en esos momentos empecé a pensar, bueno, a lo mejor hay otras opciones y no es necesario dejar todo, irme de mi casa y dejar los estudios y entrar a un convento lejos, y a lo mejor puedo hacer más apostolado, puedo casarme y que mis hijos, algunos de mis hijos, yo pensaba en mis hijos, ¿no? Vocaciones entre mis hijos, claro. Puedo hacer más apostolado en la parroquia. O sea, pensaba otras opciones, intentaba como negociar la cosa, ¿no? Intentar buscar algo muy bueno, pero que no era lo que Dios realmente me pedía. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Sí. No, le iba a preguntar que cómo se llega a ese proceso de discernimiento, cómo usted en ese momento también, de qué se apoya para que al final el lado de la balanza salga de un lado que de otro, ¿no? La oración, grupos de la parroquia, siempre tiene que haber, después de un retiro, la llama se va apagando y hay que buscar, ¿no? Uno está en esa búsqueda constante. Sí, yo creo que una cosa importante es no estar comentándolo con todos, ¿no? Hay personas que tienen la costumbre de estar en discernimiento hace 1 año, 2 años, 3 años, y ya le han comentado a medio mundo que están en discernimiento. Entonces, esa influencia no siempre es buena, porque depende. Hay personas que lo entienden y te pueden apoyar y acompañar. Hay un montón de otras personas que no lo entienden y no lo van a entender nunca, porque además la vocación es una gracia mística, o sea, es algo que apenas uno mismo no llega a comprender. Entonces pretende que los demás lo entiendan. Entonces, pretender buscar el consejo de muchos no es bueno, ¿no? Así lo recomiendan los santos, así lo recomienda la iglesia, ¿no? Y San Ignacio dice, cuando uno tiene que hacer discernimiento para elección de Estado, tiene que analizar, estudiar hacia dónde van las consolaciones y las desolaciones. ¿Por qué? Porque las consolaciones, esas luces que Dios nos da, esa es la voz de Dios, ¿no? Ni hablar cuando hay una gracia de primer tiempo, dice San Ignacio, que es lo que a mí propiamente me pasó en el ejercicio, ¿no? Fue clarísimo. Por eso digo que alguien ha visto clarísimo una sola vez, es suficiente haberlo visto una sola vez. ¿No? Es imprudente decir, bueno, no, le estoy pidiendo otra señal a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué piden señales? Dice nuestro Señor.
Si ya lo hemos visto claro una vez, si ya Dios nos lo mostró con tanta claridad una vez, eso tendría que bastar para decir, eso que vi y eso que decidí es lo que voy a seguir, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A mí me pasó personalmente, cuando yo decidí esto y empecé a ver las dificultades, porque, pues, claro, uno dice, la práctica, bueno, yo dije sí, pero dejar mi familia, sí, dejar mi trabajo, sí, dejar mis amigos, sí, dejar todo, ¿no? Se hace pesado y pesado, y por otra parte, no era para mí una cosa atrayente naturalmente, sensiblemente hablando, porque es muy fácil y muy sencillo cuando lo que Dios te pide te atrae sensiblemente. Está buenísimo, es re fácil, sí, claro. Justamente lo que Dios me pide coincide con lo que me gusta, con lo que me atrae sensiblemente. Entonces es más fácil. Pero ¿y cuando no? Porque Dios no está obligado a pedirnos siempre algo que nos guste. Entonces, en mi caso, en ese momento, no era algo que me gustara sencillamente. No era algo que me atraía, no era algo que yo decía, ay, no veo la hora de estar en el convento, qué felicidad, qué alegría. No, yo simplemente sabía que lo tenía que hacer. Y tenía que ser fiel a mi palabra. Y no podía escapar, por otra parte. Veía que no podía escapar. A mí me pasó algo, y es que llegó un momento de mucha duda y no sabía qué hacer, no sabía cómo huir de esto, no sabía cómo huir de los ojos de Dios, digamos, de poder hacerlo. Entonces yo pensé un plan. Dije, voy a hablar con mis padres. Yo no había hablado con nadie más que con mi directora espiritual. Voy a hablar con mis padres. Y cuando les comunique la noticia de que me quiero ir al convento, más lejos, yo tenía 18 años, chica, me van a decir que no. Me van a decir que no. Y entonces yo ahí voy a decir, Señor, cuánto lo siento. Me hubiera gustado tanto seguirte, pero no me dejan. ¿Qué puedo hacer? No voy a ponerme a mis padres así. Yo tenía todo el plan armado como si yo no me oyera. Fui a hablar con mis padres, les dije, bueno, ustedes se acuerdan que hice ejercicio hace tiempo, bueno, yo me he dado cuenta que Dios me llama a la vida consagrada, a ser religiosa. Y mis padres dijeron, qué bendición del cielo, qué bendición para nuestra familia la vocación. Yo no lo podía creer. Yo cuando escuché eso, dije, se acabó, basta de escapar a lo que tengo que hacer. Tengo que enfrentar esto y ya sé que lo tengo que hacer. Entonces, el hecho de acostumbrarnos a hacer la voluntad de Dios y no estar trayendo la voluntad de Dios a nuestros gustos, porque eso lo acomodamos, ¿no? Eso lo dice también San Ignacio. Yo quiero hacer esto, entonces ahí traigo la voluntad de Dios. Ay, no, porque Dios me está pidiendo ocuparme de mi familia. Dios me está pidiendo casarme. Dios me está pidiendo, que en realidad soy yo la que quiero. Ese es mi gusto, ese es mi gusto sensible, mi inclinación sensible. Entonces, por eso yo digo, los ejercicios de San Ignacio son tan importantes, las reglas de discernimiento de San Ignacio, que tenemos que difundir más y conocer la memoria, ¿no? Porque el demonio nos tienta, pero a una persona que busca vivir de bien en mejor y la virtud y buscar la voluntad de Dios, es muy sutil para tentar. Es disfrazado de ángel de luz, dice San Ignacio. Entonces, en este sentido yo creo que sirven mucho los consejos de San Ignacio, incluso no solamente habla de consolaciones y desolaciones, bueno, ver qué es lo que Dios me muestra en el momento de consolación, en el momento que el espíritu se ensancha, que uno se llena de ánimo, de paz, bueno, con qué idea es, con qué voces, ¿no? Pero además dice hacer pro y contra, por ejemplo, yo recuerdo que también lo hice, pro y contra, bueno, escribir, bueno, a ver, los pros y los contras de consagrarme, los pros y los contras de casarme, ¿no? Y verlo a la luz de la presencia de Dios, con la luz de la razón iluminada justamente por la inspiración de Dios. O sea, medios tenemos, ¿no? Yo creo que en esto del discernimiento se dan muchas vueltas, muchas vueltas. Si pensamos en el Evangelio a los apóstoles, el llamado de los apóstoles, ¿cuánto tiempo de discernimiento tuvieron los apóstoles? Fue pasando Jesús, sígueme. Y al instante dejando las redes, lo siguieron. Justamente porque hay personas que te dicen, no, bueno, porque hay que conocer bien, hay que prepararse bien, que el conocimiento, la preparación, la formación va a ser al lado del maestro, no antes de seguirlo, va a ser al lado de él. Sí, uno tiene que prepararse para ser
votos para hacer, por supuesto, tiene que hacer una preparación adecuada, tener conciencia de lo que va a hacer, pero es la formación propiamente. Y el crecimiento empieza desde que uno hace los votos, porque es ese momento en que uno ya está unido al maestro y recibe la formación de él, ¿no? Tan joven hermana que fue a los 18 años cuando ingresó. A los 18 Y años. además el primer destino no fue precisamente cerca, ¿no? Sino un destino. Cuando entré, tenía 18, empecé la formación, los estudios, y cuando tenía 23, yo ya me encontraba en el monasterio. Yo había pedido hacer una experiencia de vida contemplativa. En la congregación tenemos una rama contemplativa de clausura y pedí hacer una experiencia. Me parecía que era eso lo que por ahí iba mi camino. Y estando en el monasterio, cuando tenía 23 años, es que la superiora me viene a hablar, la superiora provincial, para preguntarme si estaba dispuesta a apoyar una de las misiones en Medio Oriente. Para mí era algo totalmente descabellado, ¿no? Así como yo nunca me había imaginado que podía ser monja, tampoco me había imaginado de ninguna manera lo que era la misión, a dónde podía ir de misión, o sea, evidentemente Dios siempre supera todas nuestras expectativas y sueños y todo, pero por otra parte también es mejor no saberlo. Yo digo mejor. Yo si alguien me hubiera dicho, bueno, vas a pasar esto, vas a vivir aquello, vas a ver, es que hubiera dicho, no puedo, no, porque nuestro problema es que además nosotros medimos, calculamos, Sí. con medidas humanas. No puedo, no voy a poder, no voy a aguantar, no voy a perseverar, no voy... Y después cuando uno ya se da cuenta que va avanzando, ¿no? En la misión, por ejemplo, yo digo, no, pero yo no podría ir a un lugar así. Y cuando uno ya se encuentra en el lugar de misión y se da cuenta que sí se puede, que Dios acompaña, que Dios da su gracia, eso uno lo va experimentando, de cómo cuando Dios pide algo, nos da la mochila completa, siempre le digo, nos da el paquete completo. Cuando Dios pide algo, ya nos da la gracia necesaria para cumplirlo. Por eso Él es fiel a su palabra, por eso hace falta de nuestra parte mucha confianza, no es ponerse a calcular, sino si Dios me llama a esto, Él me dará la gracia para llevarlo adelante. Para mí fue un desafío enorme la misión Medio Oriente, pero me encantó desde el día 1 que llegué allá. Empezar a aprender el árabe, la lengua árabe, en una situación muy hostil, muy difícil. En el Medio Oriente los cristianos viven normalmente bajo discriminación y persecución también en muchos lugares, ¿no? Es una vida muy difícil para los cristianos. Y en general, el Medio Oriente es un lugar muy convulsionado, ¿no? De mucho conflicto, de guerras permanentes. Y de hecho, otra cosa que yo pensaba es, yo no podría en un lugar de guerra. Yo lo decía, ¿no? Veía otras hermanas que se ofrecían para estas misiones y yo decía, no, yo tengo siempre mala salud, soy débil, soy miedosa, yo no podría estar en un lugar de guerra. Y estuvo siempre además en contacto con distintas religiones, también cuando estuvo en Tierra Santa, en Egipto, en Túnez. También el haber estado en contacto con estas culturas y religiones le ha hecho de alguna forma comprender estas realidades complejas a las que se enfrenta también la propia comunidad cristiana en estos países, ¿no? Porque esa claro, son culturas, son países complejos a nivel... La convivencia con el judaísmo, la convivencia con el islam, ¿no? Yo creo que son desafíos difíciles para los cristianos, muy difíciles, pero que los obligan a clarificar su identidad, que es algo que en Occidente está tan aguado, ¿no? Y tan así mezclado, y tan disimulado, y tan maquillado, nuestro cristianismo, así como en Medio Oriente el cristiano es cristiano y se nota que es cristiano y va a padecer por serlo y él lo sabe y lo asume. O sea, vive en esa identidad plenamente. Plenamente. Es lo que vi en los países en los que estuve, sobre todo en Egipto, pero después, en grado máximo, en Siria, ¿no? Cuando me destinaron a Siria y se desata la guerra y la persecución religiosa, una persecución atroz, ¿no? Mártires.
O sea, el Medio Oriente ha dado mártires desde siempre, desde que existe el Islam, y hasta nuestros días. Algo que por otra parte es una realidad tan poco conocida en la Iglesia y tan ignorada por el mundo, por supuesto silenciada por los medios de comunicación, por la prensa internacional, y es una riqueza que nosotros estamos obligados a desparramar. Yo digo, cuando estuve en la misión, yo estuve en Siria 4 años, fueron 4 años de guerra, durísimos, muy difíciles, muy trágicos, pero a la vez edificantes para mí, para nosotros como misioneros. Fue una gracia enorme, un privilegio poder acompañar a los cristianos perseguidos, servir a una iglesia mártir. Cuando me encontraba en la misión, suceden algunas cosas en mi familia, problemas de salud, y son mis superiores los que me piden, ni siquiera mi familia me lo pide ni me lo exige, pero mis superiores me piden que regrese a Argentina para acompañar a mi familia por un tiempo. Yo no entendía por qué tenía que hacer esto, o sea, no entendía por qué Dios había dispuesto así las cosas, ¿no? Evidentemente era voluntad de Dios, lo pedían mis superiores, realmente era real, mi familia me necesitaba, pero yo no entendía por qué tenía que hacerlo. Y al regresar a Argentina, bueno, acompañé por unos meses a mi familia, empieza esto de dar testimonio. Me llaman de un lugar, me llaman de otro, viajé muchísimo, en 2, 3 años, visité 21 países, dando testimonio de esto. Y no solo eso, desde el primer año que volví a Argentina se empieza a formar este grupo de laicos que actualmente acompaño, que estoy guiando, que es un movimiento espiritual que se llama Nazarenos. Ellos se empiezan a juntar y nos empieza a unir esta causa de los cristianos perseguidos, hacer algo más por los cristianos perseguidos, rezar por ellos, difundir esto, dar testimonio, vivir como los cristianos perseguidos, vivir como los mártires. Y se forma este movimiento espiritual que al día de hoy ya tiene laicos consagrados, es decir, personas que no solamente quieren rezar por los cristianos perseguidos y difundir estos testimonios, sino quieren entregar esta causa a su vida completa, a través de los votos, pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Siguen siendo laicos, pero en el mundo, pero consagrados, laicos consagrados. Y esto se sigue extendiendo. Entonces, recién ahí con el tiempo yo fui comprendiendo los planes de Dios, nosotros no podemos entenderlos, ¿no? Evidentemente todo eso que había vivido durante los años de misión, que fueron casi 20 años de misión, todo eso tenía que darlo, tenía que hacerlo conocer. No solamente yo, todos, o sea, las gracias de los mártires, la sangre de los mártires, hay que desparramarla por el mundo entero. Porque los mártires, y eso lo sé por experiencia directa, los mártires están provocando conversiones. En el mundo de hoy en el que estamos, en que está todo mal, cuando hablamos de está todo mal, sin embargo siguen habiendo milagros de conversión tremendos, provocados por los mártires. Y por eso es que yo, después de todos estos años de misión propiamente en Medio Oriente, me dedico a esta misión, a la que estoy actualmente dedicada, incluso con el apoyo de mis superiores que me han dado el permiso de dedicarme completamente a este movimiento espiritual que se llama Nazarenos, porque los terroristas del ISIS, del Estado Islámico, tomaron la costumbre de marcar las casas de los cristianos con una letra árabe, que es la letra Nun, que es la que llevo aquí, la letra Nun, que es la primera letra de la palabra nazareno, Nasrani en árabe. ¿Por qué? Porque así estamos llamados en el Corán, estamos llamados nazarenos, no cristianos, nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret. Entonces, así despectivamente, ellos marcan las casas de los cristianos con esta letra, que para ellos es la letra de la maldición, la letra Nun, para identificar que en esa casa hay nazarenos, en esa casa hay cristianos, los que están destinados a la muerte. Y por eso este se convirtió en el símbolo de los cristianos perseguidos, incluso musulmanes, desde ese momento saliendo a la calle diciendo, yo también soy nazareno con el signo de la letra. Impresionante. Es así como se difundió esta letra, y de ahí toman nombre estos laicos que se suman a esta causa de rezar por los cristianos perseguidos, de difundir los testimonios de los mártires, y se llaman nazarenos, movimiento nazarenos. Y esto, hermana, forma parte de los frutos de
de cuando usted fue allí a Siria, estos frutos se están dando ahora de todo ese gran viaje espiritual que tuvo, viaje físico, viaje espiritual. Esos frutos se siguen dando y usted lo va sembrando en diferentes personas como instrumentos también. Esto se está dando ahora por una causalidad de todo ese proceso que usted ha vivido también allí, ¿no? Sí, sí, sí. Ciertamente, cuando yo regresé, yo me acuerdo que estaba en mi casa acompañando a mi familia, había varios problemas de salud en mi casa, varios enfermos, la situación estaba muy difícil, pero yo ya había empezado a viajar y a salir, ir y venir, y a dar charlas. Y un día le dije a mamá, al final yo había venido para acompañarlos, para estar más cerca y me la paso yendo y viniendo. Y ella me dijo, lo que pasa es que es tan grande lo que recibiste que tenés que darlo, ¿no? Y también con mucha fe, mi madre, bueno, que hace ya 3 años que partió, la tengo ahora intercediendo en el cielo. Ella con mucha fe, al igual que mi papá, apoyándome totalmente en esta misión. Digo con mucho espíritu de fe porque es realmente eso, ¿no? No, esto no se trata de que, bueno, porque yo como hablo, la retórica que tengo, el modo de hablar, y entonces engancho a la gente, o sea, estamos hablando de un efecto tan desproporcionado que sería necio, totalmente necio, atribuirlo a la forma de hablar, a la forma de expresarse, a lo simpático que uno puede hacer. O sea, esto rebasa todo eso. O sea, Dios es el único que toca los corazones y los convierte. Y esos milagros, nosotros somos testigos y también instrumentos para esos milagros de conversión. Los milagros los están produciendo los mártires, o sea, los que se acercan, los jóvenes que se acercan y de todas las edades. Y que te dicen, quiero consagrar a esto mi vida, yo quiero consagrarme. Quiero vivir la radicalidad de los mártires. Es eso lo que atrae, ¿no? Evidentemente los mártires, ¿por qué sacuden al mundo de hoy? Y porque el mundo de hoy predica bienestar, predica pasarla bien, predica el egoísmo, predica pensar en mí mismo, predica buscar lo fácil, lo cómodo. Evidentemente los mártires van contra todo eso, incluso dentro de la iglesia. Esas espiritualidades blanditas que se viven hoy en la iglesia también, de pura así, resurrección, Cristo resucitó, pero no queremos pasar por la cruz. Y no queremos el testimonio martirial, que significa el martirio, como decía Juan Pablo II, el martirio blanco, por la verdad moral. Y sí, y tenemos que ser mártires en ese sentido, y vivir nuestra fe y nuestra moral católica, cueste lo que cueste, porque hoy en día implica muchas cosas, ¿no? Justamente por la persecución que se da, porque esta persecución de la que hablamos en Medio Oriente se da en todo el mundo, con distintos grados, matices y formas, ¿no? Pero en Occidente ciertamente hay persecución a la fe, ¿no? Ataques a la vida, ataques a la familia, ¿no? A los niños por nacer. O sea, cuando se está atacando todo eso, se está atacando a Jesucristo en el fondo. Y por eso, de hecho, es clarísimo, eso es clarísimo. Los grupos feministas más violentos atacan iglesias porque el ataque está contra Jesucristo. Entonces, los mártires nos hacen como ese llamamiento a despertar. Bueno, a ver, ¿de qué lado estoy? Porque es libre, ¿no? Nadie está obligado a ser católico, nadie está obligado a ser cristiano. Pero si soy católico, me la juego por ser católico, como los mártires. Porque a medias no vale la pena, y además a medias hace daño. Hacen daño los católicos que están dentro de la iglesia y que dicen ser católicos y apoyan el aborto. Hacen daño. Los católicos, incluso los consagrados, los sacerdotes, que dicen ser católicos o consagrados y apoyan la ideología de género. Porque el escándalo que producen es tremendo. Y el daño es más grande. Entonces, los mártires nos hacen definirnos de una vez por todas y asumir nuestra fe, cueste lo que cueste, si es que queremos vivir como ellos, si es que queremos la gloria de los mártires, que cuando uno, yo he vivido con ellos, yo he vivido con los cristianos perseguidos, y cuando uno ve la manera en que viven y la manera en que mueren,
la alegría que Dios les regala por vivir esa fe plena, la libertad de espíritu que tienen, evidentemente es algo que todo cristiano debería desear e imitar. Impresionante, hermana. Es que me deja sin palabras porque es que es muy profundo lo que cuenta y no se asimila así en una entrevista, ¿no? Usted ha dicho que los mártires están sacudiendo el mundo, ¿no? ¿Cree que los cristianos vamos a responder a esta llamada en defensa de Cristo en el mundo o hacen falta muchos más mártires para que esto suceda, para que suceda en verdad ese despertar de la Iglesia universal, Sí, de la identidad como usted la ha llamado? Yo creo que cuando hablamos de que las cosas están muy mal y que hay crisis incluso dentro de la iglesia, tenemos que tener cuidado de no desanimarnos. Porque en definitiva Dios es el que tiene la última palabra y en definitiva Jesucristo ya venció. Y con esa actitud de vencedores es que tenemos que seguir adelante en esta lucha, porque si no, ya vamos como perdedores, ya vamos como que, bueno, ya estamos vencidos. Y no es así, no es así. Lo que pasa es que el mal hace mucho ruido, hace mucho ruido. Una vez escuché un dicho muy lindo, me gustó mucho, que dice, en un bosque, el árbol que se cae hace muchísimo ruido, pero todos los que crecen no están emitiendo sonido. Y todos están creciendo. El mal hace mucho ruido, ¿no? Y es terrible lo que estamos viendo. Es terrible lo que estamos viendo. Sin embargo, uno tiene que ver con los ojos de la fe que Dios sigue acompañando con su providencia, que nos asiste. La presencia de los mártires contemporáneos en nuestros tiempos es una prueba de esto. La iglesia, el mundo está necesitando mártires y allí los tenemos. Por eso es que hay que sacarle el jugo, digo yo, a esto de los mártires, ¿no? Que esa sangre no caiga en vano. Entonces, todo lo que nosotros podamos, hacernos portadores de las gracias de los mártires. Eso es lo que hacen los nazarenos, ¿no? ¿Qué hacen los nazarenos? No solamente los que están consagrados, ¿sí? A través de los votos, sino hay miles de nazarenos en muchos países del mundo, ¿no? En cualquier estado de vida. Son nazarenos, ¿por qué? Porque quieren ser portadores de las gracias de los mártires. El solo hecho de llevar la letra NUN ya implica que alguien, porque puedo llevar un pin, puedo llevarlo en un adhesivo, en un sticker, y alguien me pregunte qué es eso y yo pueda contar esta historia y hablarles de los mártires. Y la historia de por sí sacude, porque Dios obra. Por eso todos tenemos que ir, todos deberíamos ser nazarenos, todos, es nuestra iglesia, son nuestros mártires, tenemos que aprovecharnos de esta riqueza. Bueno, tengo muchas preguntas, pero es que las está resolviendo todas, es que también la reflexión, no me gusta ser negativa, pero es verdad que usted dijo en una entrevista, ¿no? Destacando la figura de San Pablo cuando dice, muero cada día, ¿no? Como cristianos somos capaces en esta sociedad de dar la vida a diario por los demás, lo que usted ha llamado el martirio cotidiano, porque si no hacemos ese acto cotidiano, ¿no? De dar la vida por los demás en las pequeñas cosas, no podemos pedir que pensemos en nuestros hermanos de otros países cuando en lo cercano no somos capaces de dar la vida, ¿no? De ser generosos y de... que no es un pensamiento ni mucho menos negativo, pero es una reflexión que yo hago, ¿no? Sí, no, tal cual, porque además estamos viviendo en este mundo una gran crisis de fe, Claro. una gran crisis de fe que implica una gran crisis en el amor. Porque en definitiva hoy la palabra amor está tan usada, tan manoseada, tan repetida, ¿no? Pensemos canciones, películas, y en realidad se está nombrando un montón de otras cosas. Tienen otros nombres, eso no es amor. Eso no es amor. Entonces, el amor verdadero, que es entrega, que es darse, eso está completamente olvidado. El amor es sinónimo de pasarla bien. El amor es sinónimo de sentirme bien.
que yo además me sienta bien, ni siquiera pensar que el otro se sienta bien, que yo me sienta bien. Eso no es amor. Entonces, el ejemplo de los mártires justamente es un ejemplo de amor verdadero. Jesús dijo, no hay mayor amor que dar la vida. Y eso es lo que ellos están expresando, y no con palabras, porque se puede decir muchas palabras lindas, ellos lo están expresando con la vida misma. Están dándolo todo, porque los cristianos perseguidos perdieron sus casas, su trabajo, sus bienes, dejándolo todo, pero dejando incluso, si es necesario, la vida misma, para demostrar el amor a Jesucristo, para mantenerse fieles a lo que creen y a lo que aman, porque el que no está dispuesto a dar su vida por lo que cree, no cree, aunque diga lo que diga. Y el que no está dispuesto a dar su vida por lo que ama, no ama, aunque diga te quiero y te amo. Eso no es amor. Entonces los mártires nos dan ese sacudón en la fe y en el amor a un mundo que está totalmente desorientado. Y como digo, es tremenda la tibieza. Es tremenda la tibieza. Nosotros, los nazarenos, tienen especial devoción a la Divina Misericordia, ¿no? Se reza la coronilla todos los días. Los que siguen Facebook, Nazarenos Perseguidos, lo sabrán, a las 3 de la tarde. Algún nazareno reza la coronilla, transmiten para rezar por todo el mundo, por tantas intenciones que tenemos. Y nosotros rezamos la novena que le dictó Jesús Misericordioso a Santa Faustina. La rezamos todos los días. En uno de los días, Jesús le dice a Santa Faustina, ¿por qué le dicta la novena? Le dice de rezar por los que no creen. Y él dice, porque ellos consolaron mi corazón, en Getsemaní, consolaron mi corazón con su conversión. Hay que rezar por ellos para que se conviertan. Pero hay que fijarse en ese detalle. En Getsemaní, a Jesús lo consoló pensar en ver a tantos conversos, ¿no? Que vivían lejos de Dios y se convirtieron. Pero después, otro día de la novena, dice pedir por las almas tibias. Y él le dice a Santa Faustina, son las que más dolor causaron a mi corazón en la noche de Getsemaní. Y es que es cierto, o sea, es más doloroso cuando te ofende un amigo que cuando te ofende un extraño que no conoces. Es más doloroso cuando te traiciona un hermano, o un hijo, un amigo. Es mucho más doloroso que cuando te hace daño, traiciona un extraño, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros somos los cercanos, nosotros somos los que estamos al lado de él y lo traicionamos cuando recortamos el evangelio, cuando no somos fieles a la doctrina completa, cuando queremos acomodar la doctrina de Jesucristo al mundo moderno, mundanizar la iglesia, mundanizar la fe, el credo, el catecismo. Eso es la tibieza, eso es lo que justamente dice la Sagrada Escritura, los tibios, porque no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Esas son palabras tremendas. Entonces, yo creo que los mártires provocan conversiones en muchos, pero sobre todo sacuden al cristianismo tibio. Y por eso hay que aprovecharse mucho más del testimonio de los mártires. Qué bueno, hermana. Bueno, no quiero entretenerla, reitero, pero sí me gustaría, bueno, es que este documento que estamos grabando ahora creo que la gente lo va a poder ver varias veces porque bueno, es muy útil y muy profundo todo lo que ha dicho, ¿no? Agradecerle todo este tiempo que nos ha dedicado, pero me gustaría terminar la grabación con alguna oración por toda la comunidad cristiana que podamos hacer aquí en conjunto, para nosotras en este momento, pero para la gente que escuche este vídeo en diferido, ¿no? Que podamos dedicarles una oración y unirnos en oración todos, pues por los cristianos perseguidos y por toda la comunidad, ¿no? Podría terminar con una oración cantada, que es la oración a la Virgen, que siempre canto. Y podríamos rezar, poniendo esta intención de rezar especialmente
por la fe de los cristianos, para que los mártires nos despierten, nos iluminen, nos sacudan, que podamos vivir la libertad que viven ellos sin miedo a nada. El único miedo que tienen ellos no es a la muerte, ciertamente, es al pecado. Porque en definitiva es el pecado mortal lo único, absolutamente lo único que nos puede separar de la felicidad eterna. Entonces pidamos que los mártires nos iluminen para decidirnos a entrar en batalla con el pecado en nuestra vida, a defender la vida de gracia en nuestros corazones. No nos sirve de nada ir a confesarnos y encontrar justo un sacerdote que me diga, eso no es nada, lo hacen todos, no te preocupes, seguí adelante. Lo que necesitamos es liberarnos verdaderamente de las ataduras y de la esclavitud del pecado, porque los mandamientos siguen siendo los mismos y Jesucristo sigue siendo el mismo. Entonces que los mártires nos den esa fuerza para romper esa esclavitud en la que vivimos, esos estados de pecado en los que vivimos, donde ya nos acostumbramos, porque todos lo hacen, da lo mismo. Antes estaba mal y ahora no. El cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor. Entonces que los mártires nos den la fuerza que necesitamos, la fuerza de voluntad que necesitamos, la energía, la vitalidad, la valentía de romper esas ataduras. Romper las ataduras de los vicios y de los pecados en los que vivimos de manera permanente. Que ellos nos den realmente la fuerza de defender la vida de gracia en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Defender la vida de gracia, porque en definitiva es eso lo que nos mantiene unidos a la vid, ¿no? Como sarmientos, unidos a Jesucristo. Es la vida de la gracia en nosotros. Le pedimos esto a la Santísima Virgen especialmente y por la intercesión de los mártires. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد توبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا لا ترد توبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias, Alma. Y gracias a todos. Hermana, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Ha sido un regalo y unida desde aquí a usted en oración, le mando mi abrazo espiritual y toda mi generosidad hacia personas como usted que hacen de este mundo un poquito mejor y son instrumentos, ¿no? Gracias, Alba. Gracias a vos por querer difundir esto y bueno, invitarlos a todos a que se sumen. Lo difundiremos y le enviaremos el vídeo para que seamos más los nazarenos en este... Muchas gracias. Muchísimas gracias. La doy un abrazo fuerte, de verdad. Gracias, Alba. Gracias. Hasta luego, hermana.